Hola, mi nombre es Abril y yo doy inicio a hablar sobre lo que vimos en la videoclase. Bueno, en esta videoclase se analizan los derechos de igualdad de la Constitución Política. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 está integrada por 136 artículos, organizados en títulos y capítulos, y se divide en dos partes principales. Bueno, la primera parte es la dogmática, donde se establecen los derechos humanos y las garantías fundamentales de todas las personas. La segunda parte es la parte orgánica. Se explica cómo está organizado el Estado mexicano, cuáles son sus poderes políticos, cómo se eligen y cuáles son sus funciones y responsabilidades. En el título primero, especialmente en el capítulo 1, se encuentran los derechos humanos y sus garantías. Aquí se reconocen derechos importantes como la igualdad ante la ley, sin discriminación, el derecho a los pueblos, el derecho a la educación, la igualdad entre hombres y mujeres, la libertad de ejercer una profesión o oficio, la libertad de expresión y la de imprenta, que permite difundir ideas por medios de escritos y electrónicos, así como el derecho de petición para decir o solicitudes a las autoridades. En el título segundo de la Constitución se habla sobre la soberanía nacional, la cual reside originalmente en el pueblo, quien ejerce ese poder por medio de los poderes públicos, federales y estatales. También se establece que en México tiene una forma de gobierno republicana, representativa, democrática, laica y federal, integrada por 31 estados y la Ciudad de México, formada por 32 entidades federativas. Además, se mencionan las partes que integran el territorio nacional, como el espacio aéreo, los mares territoriales y más. Esto muestra que la Constitución no solo reconoce los derechos, sino que también define la organización y la estructura del Estado. En el título tercero se explica la división de poderes y legislativos, ejecutivos y judiciales. Lo que establece la Constitución. La Constitución establece que algunas facultades corresponden a la Federación y otras a las entidades federativas. En el artículo 133 se reconoce la supremacía constitucional, lo que significa que la Constitución es la ley máxima o carta magna, de donde surgen todas las leyes secundarias. Por eso ninguna puede contradecirla. Si lo hace, pierde validez. De varios artículos constitucionales se derivan leyes importantes como la Ley Federal del Trabajo, la Ley Agraria o leyes fiscales. Además, con las reformas recientes, los tratados internacionales también han adquirido gran importancia, ya que pueden tener un nivel similar al de la Constitución. En el título octavo se explica el procedimiento para reformar la Constitución. En el título noveno se habla de la inviolabilidad constitucional, que protege su respeto y cumplimiento. La igualdad sustantiva material se refiere a la igualdad real en los hechos, no solo a lo que implica la ley, sino que a lo que el Estado debe crear condiciones y oportunidades iguales para todas las personas, eliminando obstáculos que impiden sus derechos mediante ya sean legales, políticos o públicos. Las constituciones modernas consideran que no basta reconocer la igualdad formal como la ley establece que los hombres y las mujeres son iguales, sino que también es necesario llevar la igualdad a la práctica. Históricamente las mujeres fueron regaladas al ámbito privado mientras que los hombres participaban en la vida pública, por lo que tuvieron que luchar para obtener derechos como el voto o ocupar cargos públicos. Un ejemplo histórico es el de Olympe de Georges, quien defendió que las mujeres debían tener los mismos derechos que los hombres. Su caso muestra que la igualdad sustantiva busca que
los derechos en la vida cotidiana, que los derechos se cumplan en la vida cotidiana, logrando una participación y oportunidades equitativas para todos. La igualdad no siempre significa dar el mismo trato a todas las personas, ya que en algunos casos eso pues se puede considerar como discriminación. Cuando existen razones justificadas se puede dar un trato diferente para proteger la dignidad humana y apoyo a pues, los grupos vulnerables. Por ejemplo, un niño con discapacidad o con ocupa silla de ruedas o muletas, una discapacidad especial como rampas en la escuela, una discapacidad que ocupa pues, el apoyo de otra cosa para poder trasladarse. Si le dan el mismo trato que a todas las personas que suben las escaleras normales, que no sufren discapacidad, si le dan el mismo trato que a esas personas, se le considera como discriminación, ya que se debe de tomar en cuenta las necesidades reales que ocupa el niño que tiene discapacidad. O sea, tienen que tomar en cuenta que ocupa rampas o la silla de ruedas para moverse. La igualdad busca que todas las personas tengan oportunidades reales para desarrollarse, aunque lograrlo a veces sea necesario de apoyos o tratos diferentes pues de las personas según pues, cada situación. La igualdad no siempre significa dar el mismo trato a todas las personas, ya que en algunos casos puede provocar discriminación. Con razones jurídicas se puede dar un diferente trato para proteger la dignidad humana y apoyar a los grupos vulnerables o con desventaja. Además, las autoridades tienen la obligación de promover la igualdad de oportunidades, creando condiciones sociales, económicas y educativas que permitan a todas las personas ejercer sus derechos. Un ejemplo son las becas educativas que ayudan a quienes están en desventaja, como las niñas que antes no podían asistir a las escuelas por obligaciones en el hogar. La igualdad busca que todas las personas tengan oportunidades reales para desarrollarse, aunque para lograrlo a veces es necesario dar apoyos o tratos diferentes según cada situación. En el artículo 1 de la Constitución de México establece que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales firmados por el Estado. Estos derechos son universales, es decir, se aplican sin importar raza, religión, ideología, preferencia sexual, discapacidad u otra condición. También señala que los derechos humanos cuentan con garantías para su protección y que en general no pueden ser restringidos ni suspendidos. Sin embargo, existe una excepción, ya que en situaciones graves y bajo ciertas condiciones, como las previstas en el artículo 29, pueden limitarse temporalmente algunos derechos. Por ejemplo, en caso de la invasión, emergencia o crisis sanitaria. Un ejemplo reciente fue durante la pandemia, cuando en varios países se restringió la libertad de tránsito, recomendando o imponiendo que las personas permanecieran en su casa o limitando la entrada de la salida del territorio. Más claro que el artículo 1 garantiza que todas las personas tengan el mismo derechos humanos y que todos se respeten, incluyendo lo establecido a nivel internacional, aunque en casos excepcionales pueden aplicarse limitaciones temporales para proteger la sociedad. Y los tribunales militares solo pueden juzgar a personas que pertenecen al ejército, pero no pueden juzgar a civiles. Si en un delito militar participa un civil, entonces el caso debe ser atendido por la autoridad civil correspondiente. Con el tiempo se hicieron reformas importantes, ya que hubo casos en los que los militares cometieron
violaciones a los derechos humanos contra civiles. Antes, por el fuero militar, estos hechos podían quedar en la impunidad. Por eso se estableció que cuando los militares afecten los derechos humanos de la población deben ser juzgados por tribunales civiles. Y finalmente, se recuerda que los derechos consagrados en la Constitución pueden clasificarse en derechos de igualdad, libertad, seguridad jurídica, propiedad y derechos sociales. Esta explicación general ayuda a comprender la importancia de conocer y analizar los derechos constitucionales, especialmente los relacionados con la igualdad. Eso sería todo. Gracias.